Amados hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos, capítulo 6, versículos 4 al 8. Hebreos 6, del 4 al 8. Y vamos a leer la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Dice la bendita palabra del Señor, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por tu santa y bendita palabra, Dios mío. Gracias, Señor, porque tu palabra es vida, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra cambia, tu palabra renueva, restaura, Padre. Y nos aquí delante de santa presencia, Padre, venimos, Señor, a recibir tu santa y bendita palabra, Padre. Mas hoy te venimos, Padre, por favor, Señor. Te pedimos con súplicas, con ruegos, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. Ayúdanos, Señor, a discernirla, Señor. Danos, Señor, entendimiento, discernimiento, Señor. Abre, Padre, nuestros ojos espirituales para poder ver. Abre nuestros oídos espirituales para poder escuchar. Y quita de nosotros toda confusión, toda duda, Padre. En el nombre, sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amados hermanos, hemos empezado un estudio sobre la salvación. Y la pregunta ¿es posible perder la salvación? En la primera parte, amados hermanos, hemos hablado conforme la palabra de Dios, que dice que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y la salvación, amados hermanos, es el fin, es el final, es el premio. Nosotros cuando vinimos a Jesucristo, amados hermanos, empezamos a caminar en el camino angosto, dejamos el camino amplio, el camino del mundo, el camino del pecado. Empezamos a caminar en el camino angosto. Pero fíjese, hermanos, es un camino que tiene principio, pero tiene fin. Es un camino, amados hermanos, que lleva a la salvación, lo cual es el premio que tiene cada hijo de Dios que persevera hasta el fin. Perseverar hasta el fin es una condición para lograr la salvación, el premio, la salvación, la corona de vida. No es cierto, amados hermanos, que cuando uno viene a Señor Jesús, amados hermanos, ya tiene la salvación en el bolsillo, ahora puede vivir como quiera. Ahora puede vivir en pecado, en desobediencia. Aún ahora puede volver otra vez al camino amplio y será salvo. No es verdad, amados hermanos, no es así. No es así. Mas hemos visto, amados hermanos, por medio de la bendita palabra, que cuando uno viene a Jesús, recibe al Señor, su nombre, el nombre de uno será escrito en el libro de la vida. Pero hemos visto por medio de la palabra que tenemos que perseverar para poder ser vestidos de vestiduras blancas y para que nuestro nombre no sea borrado del libro de la vida. ¿Qué significa, amados hermanos? Así como Dios escribe nuestros nombres en su libro, el libro de la vida, así también si no perseveramos hasta el fin, nuestros nombres serán borrados y perecemos. Como dijo también el apóstol Pablo, amados hermanos, es una carrera. Esta es una carrera, amados hermanos. El que gana esta carrera, el que llega a la meta, el que llega al fin, el que llega a la salvación. Y no es el que más corre, no, amados hermanos, como hemos dicho la vez pasada, el que persevera hasta el fin. Y sabemos, amados hermanos, que algunos empezaron bien, caminaron bien,
pero cayeron después. No perseveraron, por lo cual, amados hermanos, no pueden ser salvos. Que Dios nos guarde, amados hermanos. Y hemos visto, amados hermanos, la vez pasada también, gloria a Cristo, lo que decían aquellos que predican la herética y la falsa enseñanza de una vez salvo, siempre salvo. Ellos dicen, cogiendo el versículo de Juan, cuando el Señor dice, mis ovejas no serán arrebatadas de la mano de mi Padre, pero se olvidan. Ser oveja significa creer en Cristo. Ser oveja significa escuchar a Cristo. Y ser oveja significa seguir a Cristo. Muchos creyeron en Cristo, escucharon a Cristo, aún siguieron por un tiempo a Cristo, pero luego se apartaron y dejaron el camino angosto, el camino de la vida. ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? Siguen siendo en la mano de la mano del Señor y no pueden ser arrebatados. No, hermanos, es que el problema es ya no son ovejas. La oveja obedece al pastor. La oveja sigue al pastor. La oveja, hermanos, conoce la voz del pastor y lo sigue. Pero si nosotros en un tiempo seguimos al pastor y dejamos de seguirlo, ya no somos ovejas, ya somos cabras. Y la bendita palabra que compartimos en Hebreos 6 confirma, hermanos, que es asunto, hermano, es asunto de perseverancia, la salvación. La salvación tenemos que, como dijo el Señor, tenemos que ocuparnos por nuestra salvación con temor y temblor. Hermanos, en Hebreos 6, la palabra del Señor dice que es imposible para aquellos que una vez fueran iluminados, para aquellos que alguna vez gozaron del don celestial, de aquellos que alguna vez fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y hermanos, aquellos que gozaron de la buena palabra de Dios, de los poderes del siglo venidero, y recayeron, es muy difícil, amados hermanos. Aquí la palabra dice imposible, que otra vez serán renovados para arrepentimiento. En otra palabra, aquí habla de una persona que vino a Cristo. Una persona, amados hermanos, que fue iluminada. Una persona, amados hermanos, que conoció la palabra. No solamente conoció la palabra, gustó del don celestial, recibió dones de Dios. No solamente recibió dones de Dios, amados hermanos, también participó en las obras del Espíritu Santo, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, fue también sellado con el Espíritu Santo, fue también bautizado con el Espíritu Santo, gozó de la buena obra de Dios, caminó en la palabra de Dios, pero recayó, ha caído. La palabra dice que es imposible, hermano, porque después de conocer la verdad, después de caminar el camino angosto, después de recibir los dones de Dios y recibir el Espíritu Santo, y dejar el camino del Señor. ¿Por qué la palabra dice es imposible, hermanos? El Señor Jesús mismo lo explicó cuando Él dijo, cuando el espíritu malo se va, hermanos, Él dice que anda buscando reposo, y como no encuentra reposo porque anda en lugares secos, dice, volveré a mi casa. A lo mejor la casa está vacía. Dice que cuando Él vuelva a su casa, y la casa somos nosotros, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y ahí habita, hermanos, el Espíritu de Dios en nosotros cuando estamos en Cristo. Pero cuando estamos, hermanos, en rebeldía, cuando estamos, hermanos, en pecado, cuando estamos, hermanos, entristeciendo, el Espíritu Santo se va y la casa se queda vacía. Y entonces dijo Jesús, y cuando el espíritu malo vuelva a su casa, encuentra la casa limpia, barrida. Él dice, vuelve otra vez, pero esta vez trae 7 espíritus peores. 7 espíritus peores. Y el estado de esta persona sea peor. Su estado posterior es peor que su estado primero, amados hermanos. Es decir, peor que antes de conocer a Jesús. ¿Qué quiere decir? Si antes esta persona tenía el espíritu de mentira, el espíritu de mentira viene y trae con él el espíritu de borrachera, el espíritu de fornicación, el espíritu de ira, el espíritu de enojo. Más espíritus, 7 espíritus peores, dice la palabra. El espíritu de incredulidad,
Por eso, amados hermanos, uno ve personas que estaban en el Señor y se apartaron, son mucho más peor su estado que antes. Mucho más peor que antes de conocer al Señor. Por eso el apóstol Pablo habla por el Espíritu Santo. Es muy difícil. Hermanos, aquellos que dicen que una vez uno salvo, siempre salvo, aquí la palabra nos muestra lo contrario. Si la persona no persevera, amados hermanos, si no perseveremos hasta el fin, pereceremos. Hermanos, ¿por qué? Porque no se puede otra vez, dice en la palabra de Dios, otra vez volver a sacrificar a Jesús. No, porque Jesús ya fue sacrificado una sola vez. Amados hermanos, esta palabra muy fuerte y muy dura. ¿Por qué? Porque es una advertencia. Es una advertencia para nosotros, los que estamos en Cristo Jesús. Tenemos que tener mucho cuidado en nuestro caminar con el Señor. Tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que ocuparnos, como dice la palabra, en nuestra salvación con temor y temblor. No seamos nosotros también eliminados, como dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, amados hermanos, él mismo dijo así, que él sea heraldo para muchos, que significa mensajero, que lleva el mensaje de la salvación, y él tenía miedo que él mismo sea eliminado. Amados hermanos, la salvación es el propósito, es el fin, es el regalo, es el premio. La salvación, esto, hermano, lo que anhelamos todos. Tú y yo ahora mismo, si estás en Cristo, estás en el camino angosto. Por eso un camino, no estás en el fin, no, estás caminando hacia el fin. Estás caminando hacia la salvación. Estás caminando hacia la vida eterna. Estás caminando hacia la corona de la vida. Y cuando llegas al fin, ahí mismo Jesús te está esperando. Ahí mismo Jesucristo te va a dar la corona de la vida. Aleluya, gloria a Dios. Esto, hermanos, para todos. Tenemos que entenderlo esto, amados hermanos. La Biblia lo confirma una y otra vez. Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 29. Aquellos que dicen que son salvos, siempre salvos. Escuchen lo que dice la palabra del Señor. Y apártense, por favor, hermanos, de esta doctrina de demonios. Esta doctrina herética. Esta doctrina que está llevando a muchos al infierno. Porque piensan que están salvos y no lo son. No lo son. Muchos de los tibios agarran esta doctrina con manos y dientes. Porque son tibios. No quieren morir al mundo, las cosas del mundo. No quieren negarse a sí mismos. No están dispuestos a llevar su cruz y morir todos los días. Morir al mundo, morir al pecado. No. Mira aquí dice la palabra en Hebreos, amados hermanos, 10. 26 al 29 dice así: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Amén. Vamos, hermanos, aquí la palabra más clara que el agua. Hace tiempo yo conocí un cristiano, un siervo de Dios, un señor, 40 años en el Señor. Era un señor anciano. Y él, amados hermanos, enseñaba la palabra, conocía la palabra. Y un día, hablando con él, me dijo que tiene un hermano que lleva 17 años sin hablar con él. Y él no perdona a este hermano. Yo le dije: hermano, cuidado. Tienes que perdonar a tu hermano. Porque si no perdonas a él, tampoco Dios te va a perdonar. Me dijo: no, ya yo soy salvo. Ya soy salvo. Es cierto, si me muero tendrá menos recompensa, pero voy a ir al cielo porque ya soy salvo. Y una vez soy salvo, ya no puedo perder mi salvación. Yo lo confronté con esta palabra justamente. Y dijo: no,
Usted no puede ser salvo porque está pecando voluntariamente después de conocer la verdad. Ya conociste la verdad. ¿Y qué dice la palabra? La verdad es la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? El que no perdona no será perdonado. ¿Qué dice la palabra de Dios? El que no tiene amor no puede ser salvo, no puede llegar al cielo. ¿Cómo puede ser que yo no perdono a mi prójimo y quiero irme al cielo? Te equivocas. No vas a ir al cielo. No dice la palabra en 1 Corintios 13. Si uno hablará lenguas humanas y lenguas angelicales, si uno tenía fe que puede mover montaña, si uno aún ayuda a los pobres y da todo lo que tiene a los pobres, aún se ha quemado a los demás y no tiene amor, de nada le sirve todo esto. Amados hermanos, si pecamos voluntariamente después de conocer la verdad, olvídate de la salvación. Solamente te queda una sola cosa: arrepentirte y convertirte otra vez al Señor. Sí hay esperanza, amados hermanos. Sí, si nosotros volvemos al Señor, como dice la palabra del Señor, el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Amados hermanos, la palabra está clara. Si nosotros estamos en el Señor Jesús, porque realmente hemos nacido de nuevo. ¿Y cuál es la evidencia que he nacido de nuevo? Es que hoy caminando en el Espíritu, sí que estoy en el Señor. Pero si no estoy caminando en el Espíritu, amados hermanos, caminando en la carne, es una evidencia que no he nacido de nuevo, que sigo viviendo en la carne, que no quiero venir a la luz. Ay, pero yo creo en Jesús, que Él murió por mis pecados. Yo lo recibí cuando tenía 15 años, cuando tenía 20 años. Pero tú perseveraste hasta el fin. Y tú no tienes ni una evidencia que tú estás en Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuál es la evidencia que estás en el Señor? ¿Cuáles son los frutos? ¿Cuál es la evidencia que tú naciste de nuevo? ¿Cuál es la evidencia que es de la luz? Por los frutos lo conoceréis, dice el Señor. Aleluya. Aleluya. Amados hermanos, mira aquí dice la palabra en Romanos 11 del 20 al 22. Muchos piensan que estamos en el nuevo pacto, el pacto de la gracia. Pero muchos están afrentando el espíritu de la gracia. Muchos piensan que estamos bajo el pacto, bajo el nuevo pacto, estamos salvos por gracia. Es como si fuera la esencia para vivir en la carne y te equivocas, amado hermano. Dios no hace acepción de personas. Mira que dice la palabra en Romanos 11 del 20 al 22. Bien, por su incredulidad fueron desgajados, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esta bondad. Si permaneces en esta bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Más claro que el agua, hermanos. Aquí el apóstol Pablo habla de los judíos, porque ellos no creyeron en el Señor. Y ellos son las ramas naturales, amados hermanos. Y el Espíritu Santo habla aquí por medio del apóstol Pablo diciendo, porque eran incrédulos, fueron desgajados. Pero tú permaneces por la fe. Por eso estás en pie. Pero si te viene la soberbia, el orgullo, no, yo soy mejor, yo soy indiferente, yo soy salvo, hago lo que haga, voy al cielo, te equivocas. Porque aquí, si Dios no perdonó a los judíos, siendo ramas naturales, ¿por qué no creyeron en el Señor? Ajá. A ti tampoco, dice, te perdonará si no estás en el camino angosto, si no estás en el Señor Jesús, si no estás en la vid verdadera hasta el fin. Aquí lo dice bien claro. Porque hay bondad de Dios, pero también hay severidad de Dios, hermanos. Y la palabra dice bien claro, la severidad para aquellos que cayeron. Si tú caes también, la severidad de Dios para contigo. Yo también para conmigo. Pero si yo permanezco en el Señor, en la verdad, en la bondad, y si no, yo también será cortado, echado al fuego, amados hermanos. El árbol que no da fruto, dice la palabra, será cortado, echado al fuego. Eso le dijo Jesús. Amados hermanos, ten cuidado. Ten cuidado.
Mira la palabra Mateo 3:10 dice así: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Cuál es tu buen fruto? ¿Cuáles son tus frutos? ¿Y cómo yo sé que estoy en Cristo Jesús? Por mis frutos. ¿Amas? ¿Perdonas? ¿Vives en santidad? ¿Vives en obediencia? ¿O caminas en fornicación? ¿O caminas en idolatría, en adulterio? ¿O vives y caminas en murmuración, en chisme, en contiendas, en pleitos? Esas son evidencias o frutos que esta persona no ha conocido al Señor, no ha nacido de nuevo, aunque diga que cree en Jesús, aunque diga que Jesús ha muerto por tus pecados, aunque le diga a gritos. Aquí dice la palabra bien claro, hermanos: el árbol que no da fruto será cortado y echado en el fuego. ¿Estás en la vid verdadera? Escúcheme, amados hermanos, la salvación es un camino. Y tú, cuando vienes a Jesús, ya apenas pides tus pies el principio de este camino, pero tú tienes que caminar en este camino. No puedes decir, estoy en Jesús y soy salvo, y cuando tú empezaste a poner tus pies en el camino angosto, saltaste al camino amplio y estás caminando en el otro. No, hermano, no serás salvo, porque este camino llega a otro lado. Este te lleva al infierno, el camino amplio. Porque el camino angosto sí lleva a la salvación. Por eso, amados hermanos, no te engañes, porque engañoso es el corazón del hombre. Y hay caminos para el hombre parecen rectos, pero su fin es en camino de muerte. Como muchos de salvos siempre salvos piensan que son salvos, y no se preocupan. No se preocupan por su salvación, como abandar la palabra que les mandó. Ocupaos por esta salvación con temor y temblor. Alabado sea el nombre del Señor. Amados hermanos, tenemos que estar en la vid verdadera para ser salvos. La salvación, ese regalo tan hermoso, tan maravilloso, amados hermanos, si nosotros no perseveramos hasta el fin, no podemos, amados hermanos, ser salvos. Y mira, hermanos, la Biblia deja bien claro que no hay condenación cuando estamos en el camino del Señor. Romanos 8:1 dice así: alabado sea el nombre del Señor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Muchos de salvos siempre salvos cogen hasta aquí y ya se acabó, pero no siguen hasta el final. Cuando la palabra dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Más claro. ¿Cómo yo sé que estoy en Cristo Jesús? ¿Cómo yo sé que estoy en la vid verdadera? ¿Cómo yo sé que estoy en el camino angosto? ¿Cómo yo sé que soy un trigo, no soy cizaña? ¿Cómo yo sé que soy oveja y no cabra? Si ando en el Espíritu. ¿Y cómo soy que ando en el Espíritu? Mis frutos, hermanos. Tus frutos revelan en qué camino andas. Si tú andas en la carne, si yo ando en la carne, en fornicación, en adulterio, si yo vivo en disensiones, en contiendas, en pleitos, si yo vivo en murmuración, si yo vivo mirando pornografía, si yo vivo amando al mundo y las cosas del mundo, si yo vivo obsesionado por las cosas de la carne, mirando novelas, fútbol, eso es una evidencia. Si yo vivo buscando las cosas materiales de este mundo y no buscando las cosas de arriba, esa es la evidencia, amados hermanos. Esas son las evidencias. O estoy en Cristo o no estoy en Cristo. O estoy con Cristo o estoy con el diablo. No hay nada en el medio. Les siento mucho. Malas noticias. Muchos les encanta el camino en el medio. Alguna persona me dijo, es que me gusta el equilibrio. No hay equilibrio en el evangelio, amado hermano. O estás en él o no estás en él. O estás en Cristo o no estás en Cristo. O estás en el camino angosto o estás en el camino amplio. No hay algo en el medio. O eres frío o eres caliente. Si eres tibio, el Señor te dice,
como eres tibio, te vomitaré de mi boca. Te vomitaré de mi boca. Más claro que el agua. Amén, hermanos. Nosotros cuando venimos a Jesucristo, amados hermanos, tenemos que procurar llegar a la imagen del varón perfecto. Amados hermanos, y eso, hermano, es un sacrificio, es un camino, es un sacrificio, porque yo tengo que vivir el Espíritu como yo tengo la carne pateando en mí. Tengo que resistir a la carne, tengo que resistir a los deseos carnales, tengo que resistir al diablo, y esa es la batalla del cristiano, amados hermanos. Mira aquí dice el apóstol Pablo en Filipenses 3, del 12 al 14. Mira cómo el apóstol Pablo, hermanos, todos sabemos su testimonio. Era un testimonio irreprensible, hombre de buen testimonio, hombre de fe, hombre que vivía en santidad y daba ejemplo. Y mira que dice el apóstol Pablo, hermanos, cómo empieza el versículo 12. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por verse logro hacer aquello para lo cual fue también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, que olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermosa palabra. El apóstol de entrada dice, no, es que yo no he alcanzado la salvación todavía. No la he alcanzado todavía. Todavía ni siquiera todavía he alcanzado la perfección. No. Pero una cosa hago. ¿Qué hace el apóstol Pablo, hermanos? Él dice, pongo la mirada en la meta, olvidando ciertamente lo que queda atrás, pero pongo la mirada adelante para perseguir la meta. ¿Cuál es la meta, hermanos? La salvación. Le llama el premio del supremo llamamiento. ¿Cuál es el premio, hermano? Es tu salvación, la corona de la vida. Aleluya. Nos espera al final del camino angosto. Alabado sea el nombre del Señor. Y si no, amados hermanos, ¿qué sentido tiene la parábola que Jesús mismo ha dado de las 10 vírgenes? Él habló de 5 prudentes y 5 insensatas. Y las 2 son creyentes en Jesús, ¿cierto? ¿Por qué unas entraron y otras no entraron? Porque aquellas 5 prudentes tenían las lámparas llenas de aceite. Aún tenían aceite extra para el camino. Y las insensatas tenían las lámparas vacías, apagadas. Como muchos cristianos hoy día. Muchos cristianos hoy en día, amados hermanos, tienen las lámparas apagadas hace siglos, hace años. Y piensan que cuando viene el novio se van con él. Muchos cristianos tibios. Muchos cristianos ya no están llenos del Espíritu Santo, no tienen temor a Dios. No han nacido de nuevo. No se preocupan por su salvación con temor o temblor. Hermanos, viven la carne, viven al mundo, aman al mundo, las cosas del mundo. Justificando con esta frase, piensa que ya todo se arregla, es que yo soy salvo por gracia. Como dijo el apóstol Judas, amados hermanos, que en los posteriores tiempos vendrán hombres malos que van a convertir la gracia del Señor en el libertinaje. Así se cumple. Hoy se cumple esta palabra. Ahora la gracia es el libertinaje, como dice el apóstol Judas. Amados hermanos, tenemos que ocuparnos por nuestra salvación. Aleluya, gloria a Dios. Tenemos que ocuparnos para llegar a la meta, amados. ¿Cuál es la meta? La meta es la vida eterna. La vida es eso. Ahí yo sí, ya soy salvo. Amados hermanos, es tu vida eterna. Es tu eternidad. Eso es lo más importante, lo más hermoso, lo más valioso que tú tienes. No permitas que el diablo coge tu corona, más retén tu corona. Si no, la palabra no tiene sentido, porque el Señor nos manda para retener nuestra corona, para que no las quita. ¿Cómo puede ser que me vayan a quitar mi corona si yo soy salvo? Sí, te la pueden quitar.
La corona de la vida, hermanos, la tienen los salvos. Y si uno es salvo, no tendrá ninguna corona, porque jamás va a ir al cielo. Porque ninguna cosa inmunda entrará en el cielo, dice la palabra en Apocalipsis. Ninguna cosa inmunda. Ninguna cosa inmunda. Ningún fornicario. Ningún adúltero. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, no erráis. Mira aquí dice la palabra, amados hermanos. Gloria a Cristo. Amados hermanos, aquellos que dicen que son salvos, siempre salvo. La misma palabra lo confronta. Gloria a Cristo. Mira, dice la palabra en Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, inimistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que significa os exhorto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, escuchen atentamente, no heredarán el reino de Dios. Aquí está hablando a la iglesia, hermanos, no está hablando al mundo. Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No van a entrar al cielo. Amados hermanos, no erráis, no venzáis, porque hacemos muchas buenas obras. Ay, porque yo estoy predicando, yo estoy evangelizando, yo estoy haciendo la obra del Señor, pero si tú vives en pecado, vas a perecer. Si tú vives en fornicación, vas a perecer. Si tú vives en adulterio, vas a perecer. Si tú andas en pecado oculto, vas a perecer. Es tiempo de arrepentimiento, amados hermanos. Es tiempo de santificación. Si tú estás escuchando esta palabra, sepa que Dios te ama. Dios te ama. Dios no quiere que ninguna alma perezca, amados hermanos. Si estás vivo todavía, porque Dios te está dando tiempo para arrepentirse. La palabra de Dios dice que la misericordia de Dios y la paciencia de Dios es para llevar a los hombres a arrepentimiento, amados hermanos. Esa es la hora. Amado hermano, después de leer y compartir esta palabra, una sola cosa te digo: si tú estás apartado, si tú has caído en pecado, si tú estás frío o estás helado, si tú estás tibio, si tú ves que tu vida espiritual está muerta, si tú ves que estás seco espiritualmente, ahora el Señor te dice: levántate y ponte de pie, porque Dios está aquí para perdonar. Vuélvete al Señor. Ahora es tiempo de reconciliación con el Señor. Reconcíliate con el Señor, y es Él el único que puede hacer que vuelva otra vez el gozo de la salvación, el único que borra todos tus rebeliones y tus pecados y tus iniquidades. Es tiempo, amados hermanos, ponte de pie y ora conmigo ahora con una oración de corazón, confesando tus pecados y pidiendo a Dios que Él te saque de este fango, que Él te saque de estas tinieblas. Te caíste, pero hoy pides al Señor que te levante. Él la va a hacer. Vas a orar de corazón diciendo: Señor Jesús, perdóname, Señor. Perdóname, Señor, porque yo sí ciertamente te conocí un día, Señor. Y caminé, Señor, en tu camino angosto, Señor. Y gocé de tus dones espirituales. Y gocé de tu Espíritu Santo. Yo he visto un día tu poder. Yo caminaba un día en tu verdad. Pero he caído, Señor. Me he apartado, Señor. Me he alejado, Señor. Y la casa está vacía, Señor. Pero hoy te invito, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Borra mis rebeliones, Señor. Vuelve a escribir mi nombre otra vez en el libro de la vida, Señor. Porque contra ti, y solo contra ti he pecado. Límpiame, Señor. Levántame, Señor. Ayúdame, Señor, a volver otra vez al camino angosto. Ayúdame, Señor, a tener mi lámpara llena otra vez de aceite. Ayúdame, Señor, a volver a ser oveja tuya, creyendo en ti, escuchándote a ti y siguiéndote a ti. Ayúdame, Padre,
Te lo pido en el nombre, sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Si te has hecho esta oración de corazón, levántate, sacúdete, corre del pecado, corta con el pecado y vuelva al Señor, y Él te va a recibir de nuevo, porque nuestro Dios es misericordioso. Y Él dice en su palabra: el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Hoy el Señor te alcanzará con su misericordia. Padre, gracias te doy por tu palabra. Te bendigo y te alabo, Señor. Yo te pido, Padre, por todas aquellas personas que hoy escucharon esta palabra, Señor, que tu misericordia la alcanzará, Señor, porque tú eres poderoso, Señor, para levantar el caído. Eres poderoso, Señor, para resucitar el muerto. Eres poderoso, Señor, para cambiar las tinieblas en luz. Gracias te doy, Señor, por tu palabra. Te bendigo y te alabo. En el nombre, sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.